Estamos en una búsqueda constante. Una búsqueda que se ha visto en todas las generaciones. Hemos buscado las respuestas de la vida. Hemos buscado por qué vivir. Hemos buscado un propósito. Queremos saber qué es real. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué objetivo puede llenar nuestra existencia? Las respuestas que nos hemos inventado se han quedado cortas. Cuando vemos algo creado por el hombre, nuestra lógica siempre lleva a la conclusión de que lo creado tiene un propósito. Un automóvil tiene el propósito de transportar. Una televisión tiene el propósito de entretener. Un reloj tiene el propósito de dar la hora. El propósito no fue ideado por estos objetos en sí. El propósito fue del creador y se expresó en el diseño de los objetos. A veces el propósito del creador se manifiesta con más detalle a través de un manual. A pesar de que esta es la lógica que seguimos en nuestra vida, no es la lógica que usamos para nuestras propias vidas. Sabemos que el reloj fue diseñado por alguien inteligente, por la complejidad de su diseño y mecanismo. Pero para explicar la ciencia del ser humano, que es infinitamente más compleja que cualquier logro o invento científico del hombre, preferimos darlo a la casualidad y a la evolución a través de millones de años. ¿Realmente todo lo que nos rodea es casualidad? ¿O es el resultado de un creador que tenía en mente un propósito específico? Mira a tu alrededor. Cuánta perfección hay en toda la vida que existe en nuestro planeta. La perfección con que funciona todo, no solo aquí en la Tierra, sino en nuestro sistema solar. Solo en el mundo existe un diseño perfecto para que sea posible la vida. El tamaño, la posición y el ángulo de la Tierra es un fenómeno científico. Unos pocos grados más cerca del Sol y nos desintegraríamos. Unos grados más lejos y nos congelaríamos. El ángulo de la Tierra está perfectamente inclinado en un ángulo de 23 grados. Esto permite una distribución global de los rayos del Sol que hace posible la cadena alimenticia. Otro ejemplo es la combinación de nitrógeno y oxígeno en la atmósfera que respiramos todos los días. Es la mezcla exacta que se necesita para la vida y no sucede en ningún otro planeta. Ningún detalle del funcionamiento de nuestro ecosistema es sin razón. Otro ejemplo es la complejidad del ojo humano, desde su estructura en el ADN hasta el funcionamiento del ojo. Deja obsoletas las computadoras más sofisticadas que se hayan creado. El orden de nuestro universo nos está gritando de una manera irrebatible. Hay un creador. Existe un diseño. Existe un propósito. Pero preferimos vivir nuestras vidas ignorando a esta realidad y el testimonio que ésta nos da. Preferimos disfrutar la naturaleza y lo creado, sin pensar en lo que hay detrás de ello. Algo más grande, más poderoso, más sublime. Esto sí es real. Hay un Dios. Nos dejó millones de testigos de su existencia. Nosotros mismos somos los testigos que hay un Dios. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué existimos? Dios nos ha dejado un libro que explica claramente el propósito de su diseño. Ese libro es la Biblia. La Biblia es el manual de usuario para el ser humano. Cuando operamos un aparato con un diseño específico, leemos el manual para saber exactamente lo que el diseñador del aparato tenía en mente al crearlo. El no seguir las instrucciones anula la garantía, porque nos arriesgamos a no darle el uso adecuado al aparato. Aunque el propósito de nuestra existencia es más importante que usar un aparato correctamente, la humanidad prefiere inventar sus propios propósitos en la vida, y preferimos ignorar el manual que Dios nos dejó. Aunque la ciencia, la educación y la tecnología han escogido ignorar la Biblia, la realidad es que no hay ningún otro libro en la historia de la humanidad más publicado, más vendido y de mayor influencia que la Biblia. Y no es ninguna casualidad. Dios la inspiró, la ha preservado y Él está presente mientras la leemos. ¿Quieres saber qué dice sobre ti? La Biblia dice que fuimos creados para la gloria de Dios. Cualquier otro propósito que puedas tener en tu vida es rebelión contra tu diseñador. Dios quiere tener una relación personal contigo. Sin embargo, existe otra realidad, el pecado. El pecado nos separa de Dios, porque Dios es santo
Y el hombre desde el primero que existió, Adán, ha escogido lo que Dios prohíbe, que va en contra de su naturaleza santa y perfecta. Por naturaleza, desde los hijos de Adán hasta el día de hoy, todo ser humano no busca a Dios, no quiere rendir cuentas a un creador, prefiere vivir su vida ignorando el propósito original de Dios e inventando otros propósitos. ¿Por qué es tan grave el pecado? Porque es una ofensa a nuestro diseñador. Esta ofensa merece castigo eterno. ¿Por qué eterno? Porque el castigo es de acuerdo al que se ha ofendido. Por ejemplo, si tú matas a un mosquito, nadie diría nada. Pero si matas a un perro o a un caballo, podrías meterte en problemas. Pero si matas a una persona o cometes una ofensa contra otro ser humano, entonces estás en verdaderos problemas. Cadena perpetua o la pena de muerte son castigos considerados justos en la ley. El valor del ofendido determina el precio justo de la condena. Si ofendemos a un Dios infinitamente valioso, el castigo justo es un castigo eterno. Estas son malas noticias para nosotros, porque por naturaleza nos hemos vuelto enemigos de Dios. También Dios ha creado en todo ser humano el deseo de ser feliz. Toda persona busca su propia felicidad. El problema es que nos conformamos con pequeños ecos y reflejos de una felicidad más profunda y duradera. Nos gusta ver un hermoso paisaje, nos gusta la comida, las relaciones con otros, el arte. Dios ha creado todas estas cosas para hacer una pequeña muestra de una felicidad más profunda, perfecta y duradera. Él quiere que no nos quedemos cortos en nuestra búsqueda de la felicidad, sino que busquemos nuestra felicidad hasta el nivel más alto que hay. La Biblia dice que esa felicidad se encuentra en conocer a Dios personalmente, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Para ser realmente feliz, debes conocer a Dios. No solo es lo mejor que puedas tener, sino que también cumples con el propósito por el cual Dios te creó. El conocer a Dios y ser eternamente feliz en Él glorifica a Dios, porque honramos aquello en lo cual nos deleitamos. Pero la realidad es que no puedes, porque tu pecado te separa de Él. La justicia demanda separarnos de Él. Aquí es donde la Biblia ofrece una solución concreta y sencilla. Si tú no tienes la perfección que Dios requiere, entonces necesitas que se te acredite la perfección de otra persona. Pero el único perfecto es Dios mismo. Dios sabía eso. Dios sabía que solo Él podría proveer la perfección que necesitábamos para tener una relación con Él. Por eso, desde el principio de este mundo, Dios tenía un plan, y fue diciéndole a la humanidad a través de los judíos que enviaría a alguien perfecto, que cargaría con la culpa de nuestras ofensas contra Dios, alguien que sería castigado por nosotros. Cuando vino el momento, se manifestó el Hijo de Dios en un bebé llamado Jesús. Él sería concebido sin pecado y creció como un hombre perfecto. Jesús comenzó a dar un mensaje de salvación. Él representaba en quien pusieron su fe los que creyeron en las promesas que Dios había hecho desde el principio. Las promesas de que Dios ofrecería salvación para la humanidad. Hizo señales y milagros como prueba de que Dios se estaba manifestando entre los hombres. Cuando llegó el tiempo, el plan de Dios se hizo realidad. Jesús fue traicionado, entregado a las autoridades romanas y crucificado. En la cruz, Él se convirtió en el sacrificio necesario para que Dios justamente pudiera redimir a la humanidad. Él cargó todas tus ofensas contra Él mismo, contra Dios. Así mostró su amor por nosotros y proveyó la única opción que existe para que el hombre sea realmente feliz y cumpla su propósito. Como Jesús es Dios, la muerte no pudo vencerlo. 3 días después de ser crucificado, resucitó para probar que Él era Dios y para darnos esperanza de que Él no había sido derrotado por los romanos, sino que Él estaría presente con todos los que pusieran su fe en Él.
La evidencia de su resurrección son hechos históricos. Su vida dividió el tiempo e impactó a la humanidad como ningún otro personaje lo había hecho. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu propia vida en relación a Jesús? La Biblia dice que la única manera de recibir la justicia de Jesús como tu propia justicia es creyendo en Él. Pero muchos dicen creer en Dios y en Jesús. ¿Cómo dice la Biblia que debemos creer? Debemos creer de una manera que le dé gloria a Dios. Después de todo, para eso fuimos creados. La manera de creer es confiando totalmente en que la vida de Jesús nos redime, no la nuestra. Es decir, no hay nada que puedas hacer para ganarte una relación con Dios. Solo Jesús nos da una relación con Dios. La Biblia nos enseña que el mezclar el confiar en nuestras acciones con creer en Jesús no nos da la salvación. No es suficiente. Muchas religiones enseñan que hay una lista de cosas que tenemos que hacer si queremos ser salvos. La Biblia no es una religión. La Biblia nos enseña que no podemos hacer nada para ser salvos. Sin embargo, si tu fe está en Jesús, el resultado es no solamente que recibas la salvación eterna, sino la capacidad de vivir esta vida de la manera que Dios quiere que vivamos. Esa será evidencia de que Dios te ha salvado. Pero todo comienza con la fe. La fe en Cristo es el fundamento de la salvación y el propósito que Dios diseñó para todo ser humano. La Biblia ofrece la única y verdadera esperanza para toda la humanidad, porque algún día Jesús regresará. Pero esta vez regresará para reinar sobre la tierra. Esperamos aún el cumplimiento de la promesa de vivir con Dios, eternamente en un estado perfecto. No hay felicidad en este mundo que se compare a la felicidad que nos espera. No hay propósito en este mundo que se compare al propósito de conocer y glorificar a nuestro Creador y Diseñador. Y no hay nada más real que la realidad de Dios. Esta vida y este momento es tu oportunidad de creer en el sacrificio de Jesús y su justicia como tu única esperanza y propósito en la vida. Pídele a Dios que perdone tus culpas y toma el sacrificio de Jesús en tu lugar. Dios te dejó la invitación en la Biblia. ¿Qué vas a hacer?